Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de los últimos movimientos o cuestiones del mercado de pases de Estudiantes de La Plata. A muy pocos días de que se cierre la posibilidad de inscripción de estos jugadores para la lista de los octavos de final de Copa Libertadores, Estudiantes se está moviendo lo más rápido posible. Lamentablemente para mí muy justo, porque más allá del cierre de lista, que es algo que te apresura y hace que uno se apure, también porque los jugadores que lleguen, casi con seguridad llegará por lo menos uno o dos jugadores, van a tener poco rodaje previo a esa instancia, por lo cual casi no van a ser tenidos en cuenta, o bueno, si son tenidos en cuenta, nos llevaremos una sorpresa para ver qué pueden hacer en la cancha estos refuerzos. En este caso quiero empezar hablando de un refuerzo llamativo que no aparecía en carpeta, en una operación que se dio de forma bastante apresurada, que está básicamente cerrada a esta hora del domingo para terminar de firmar algunos papeles y esas cuestiones, pero con casi total seguridad Leo Suárez, jugador surgido de las inferiores de Boca, va a ser el tercer refuerzo de Estudiantes en este mercado de pases. Antes de seguir contándoles, por favor, te pido que te suscribas, que dejes tu me gusta, que comentes en los videos del canal porque ayuda un montón para seguir haciendo este tipo de contenidos. Bien, Leo Suárez, este jugador extremo, volante ofensivo, que viene de jugar varios años en México, en el América, en Santos Laguna, actualmente está en Pumas. Bueno, es un jugador todavía joven, eso me parece que quizás es una de las ventajas de ir a buscar un jugador de este estilo. Lo cierto es que viene de atravesar lesiones importantes. Hace 3 o 4 años, una lesión que lo marginó durante casi un año, estando, si no me equivoco, todavía en España o recién llegado a México, una lesión en el tobillo, y el año pasado, jugando en Pumas, tuvo la rotura de ligamentos de su rodilla, de una de sus rodillas, por lo cual no es que venga de una completa inactividad, pero este año recién había empezado a tomar rodaje. Lo cierto es que, bueno, a través de esta lesión perdió bastante terreno en Pumas, no es de las principales consideraciones para el técnico actual, y a través de esto se da esta posibilidad de volver a la Argentina después de muchísimos años. Si no me equivoco, estamos hablando de 10 años desde que se fue de Boca, donde apenas jugó, no sé si tuvo demasiado rodaje, fue una de esas ventas de jugadores jóvenes con muy buena proyección, pero que a lo largo de su carrera en Europa se terminó amesetando, terminó en el fútbol mexicano, donde pudo hacer, a pesar de estas lesiones importantes, una carrera bastante decente, jugó en equipos importantes, digamos, no fue un mal recorrido. Lo cierto es que, bueno, no sabemos todavía que también está para este regreso al fútbol argentino. Hay que ver también cómo se lo piensa para el primer equipo de Estudiantes. No sabemos si va a ser más una variante o si podrá ganarse el lugar como titular. Hoy por hoy llega para suplir un poco la casi segura salida de Thiago Palacios al fútbol ruso, en otra condición, sabiendo que puede salir bien, puede salir mal. Es un jugador que me parece que puede llegar a ser interesante, sí. No sé si es lo que había que buscar, no sé si es a donde había que apuntar en este momento, menos que menos a tan poco de los octavos de final de Libertadores. Mal que mal, como lo he dicho creo que en otros videos, Thiago Palacios no creo que sea un jugador que te haga una enorme diferencia, o sea, un pibe gana partidos, pero que sí tiene una cuestión de cierta coraje, de cierta habilidad y técnica y de tirar el equipo hacia adelante, que en muchos casos le ha sabido dar una diferencia al pincha, distinta a la que obviamente te daba, no sé, en algún momento Benjamín Roleiser en esa misma posición, que él sí me parece que era un jugador que de golpe te podía llegar a inventar un golazo o se asociaba un poco mejor con algunos de sus compañeros. Bueno, eso es algo que a Palacios en varios momentos le ha costado un poco más.
Lo cierto es que está afianzado hace 1 año y medio en el club, entonces no es lo mismo que ir y apostar por un jugador con cierto rodaje, es cierto, con buena experiencia, pero que tampoco es que es una garantía desde el nombre o desde los clubes en los que ha estado para asegurarnos que va a venir y la va a romper. Ojalá, en caso de que se termine de concretar esto en las próximas horas, pueda ser un jugador que llegue, se ponga la camiseta y entre a la cancha y desde el primer partido veamos que saca diferencia. Ojalá que así sea. Entiendo que está bien físicamente ahora, es decir, no va a haber problemas o esas cuestiones de recuperación como hemos tenido, por ejemplo, con Farías a principio de este año, que sí, ya estaba recuperando de la lesión, pero no había tenido demasiado rodaje futbolístico. Entonces, a raíz de eso, tomó unos meses para que volviera a tener ese rodaje, adaptarse, poder volver a la cancha e incluso pasar a ser titular y sumar varios minutos. En ese sentido, entiendo que Suárez podría ser un jugador que desde el vamos vaya como titular. Lo cierto es que, seguramente tome algunos partidos para que se acomode al equipo, a lo que le pida el técnico, a sus compañeros, a lo que requieran también distintas circunstancias, tanto del fútbol argentino como de la propia Copa Libertadores. En ese sentido, ahí es donde radica, si se quiere, mis mayores dudas de justo terminar haciendo esta negociación en este momento. Me parece que si es algo que se hubiera cerrado hace 3 o 4 semanas, podía tener ciertas ventajas para Estudiantes, porque ya hubiese hecho la pretemporada con todos, hubiese arrancado el torneo en el equipo, ya lo hubiésemos visto sumar minutos. En este caso, incluso si se termina de confirmar, su posible primer partido, casi con seguridad, sería el de octavos de final de Copa Libertadores, en caso de que, por supuesto, el técnico lo tome en consideración. Tampoco hay muchas variantes en esa posición porque, como ya hemos hablado en otros videos también, Manjoma está a también muy poquito de cerrar su salida a el fútbol de los Estados Unidos. Entonces ahí perderías 2 de las variantes que hay en esa posición, que son los jugadores que más ha tenido en cuenta hasta ahora Domínguez en ese puesto. Ahí es donde digo, me parece bien ir y cerrar rápidamente esta posibilidad. Entiendo que desde el club van a intentar buscar otro jugador más en ese puesto, porque desde la dirigencia y en parte compartido con el cuerpo técnico, con el director técnico y demás, y también con quienes están encargados específicamente del departamento de fútbol, Angeleri antes y ahora también a la cabeza con Agustín Alayes, entienden que incluso jugadores buenos como Palacios o Manjoma, que supo tener un buen momento a finales del año pasado, quizás no terminaban de aportar o darle al equipo lo que se espera. Incluso, destacándolos y sabiendo que tienen mucho para dar, no terminan de hacer esa diferencia. Entonces, desde ese lado se apunta a tener una renovación para ver si con algunas caras nuevas, jugadores un poco más frescos, se puede reinventar un poco el ataque de Estudiantes, que en lo que va de 2025, o por lo menos en los primeros meses, no sé si recuerdan, era uno de los equipos que más situaciones de ataque generaba, pero también al mismo tiempo, en paralelo, de los que menos terminaba convirtiendo goles en el arco rival. Entonces, la idea es tratar de mantener, por supuesto, esa búsqueda del gol y esa generación, de oportunidades, pero empezar a concretar un poco más, que es quizás lo que terminaba de faltar con Palacios, que tuvo algunos momentos con varios goles, pero después también tuvo largas sequías. Manjoma lo mismo, a pesar de que obviamente sumó muchos menos minutos que Palacios y que otros jugadores en su posición. Lo cierto es que quizás con una renovación ahí en el ataque podría haber una mejora en Estudiantes, por lo menos con lo que hemos visto, con respecto a lo que hemos visto en los primeros meses de este año. A mi parecer está siendo un poco apresurado, ¿sí? La situación, cerrar todo a tan pocos días de este cierre de listas para los octavos de final de Libertadores y ya con el torneo clausura empezado, va a tomar unas semanas o un mes hasta acomodar todo, y Estudiantes hoy por hoy, sobre todo pensando en la Libertadores, no tiene esos tiempos, me parece, para dar salida a 2 jugadores en esa posición y recién ahora estar cerrando a un refuerzo ahí que, ojalá que se adapte lo más rápido posible tanto al equipo
como al fútbol argentino, y habrá que ver también, como les dije en uno de los últimos videos, qué jugadores juveniles también empiezan a tomar un poquito más de rodaje en el club. Lo hemos visto ya en defensa con Román Gómez, que fue titular o sumó varios minutos en los últimos partidos. Lo mismo Mondarain, que el otro día debutó y la verdad es que demostró bastante, teniendo en cuenta que el rival enfrente era Racing, que estaba jugando con un jugador menos. Me parece que ahí hizo las cosas bastante bien y ha sido interesante. Bueno, seguramente también en ofensiva veamos por lo menos algunos minutos más de algunos juveniles. Hay algunos nombres interesantes como Cornejo, como Basualdo, Araujo y otros ahí que se aproximan desde la reserva, que han tenido ya varios entrenamientos con primera división. Ojalá que, en caso de necesitarlos, puedan entrar como lo hizo a Mondarain el otro día, lucirse y aportar al primer equipo, que me parece que es algo que le vendría bien al equipo, desde lo futbolístico, desde lo deportivo por supuesto, pero al mismo tiempo también a la institución, porque qué mejor que poder desarrollar esos proyectos, esos pibes que están hace tantos años en el club y que todavía con una buena edad pueden aportarte desde lo deportivo y al mismo tiempo a futuro ser buenas ventas, porque la realidad es que de las últimas grandes ventas de Estudiantes, muchas han sido de jugadores que vinieron de afuera: Roleiser, Mancuso, Said Romero, Correa. Entonces no me parece algo negativo por supuesto, pero me parece que al mismo tiempo hay que tratar de desarrollar algunos juveniles que puedan darte algo desde lo deportivo, pero que al mismo tiempo el día de mañana también se les pueda dar la posibilidad de ser vendidos al exterior o de donde lleguen ofertas, y que sea algo también conveniente para el club para sacar una buena ganancia. Por último, la situación de Gaich, intrínsecamente ligada a la venta de Palacios al fútbol ruso. La idea es tratar de hacer todo en un combo, más allá de que después pueden quedar las dos negociaciones como por separado, por vías separadas, pero no deja de ser una negociación con el mismo club. La idea desde Estudiantes es que todo vaya como parte de un mismo camino para al mismo tiempo de perder a un jugador importante como Palacios, aunque sea no solo recibir un buen dinero, sino también tener la posibilidad de sumar una variante en ataque, sobre todo porque más allá de Guido Carrillo, después Alario no está siendo muy considerado. También hay posibilidades de que Alario emigre, hoy no tan claras o muy avanzadas, pero que a veces quizás si sea Tigre o sea otro club el que avance por Alario, desde Estudiantes no darían demasiados inconvenientes para su salida, porque en lo que va de este 2025 le ha dado muy poco al pincha, y desde la consideración de Domínguez no va a tener demasiados más minutos. Lo hemos visto hace poco que al salir Carrillo entró en su lugar Facundo Farías, por ejemplo, para jugar de una especie de falso 9. Ha jugado hasta José Sosa de falso 9 antes que Alario. Entonces muy probablemente el ex delantero de Inter y River Plate no va a seguir en Estudiantes, o en caso de que siga, no va a tomar demasiada participación. Entonces la posible llegada de Gaich sería importante para ser un reemplazo un poquito más considerado y con más rodaje que Alario. Y al mismo tiempo, ojalá que también termine saliendo bien, porque todavía es un jugador joven. Me parece que puede darle bastante a Estudiantes y al fútbol argentino. Esas son las novedades por hoy. Estamos a nada de los festejos por los 120 años del club, algo muy lindo, algo muy importante, y al mismo tiempo a las vísperas de unos nuevos octavos de final de Copa Libertadores, donde Estudiantes espera por Cerro Porteño. Esperemos que venga lo mejor en el medio del partido con Independiente Rivadavia, por supuesto, pero el foco más allá de lo deportivo está en este mercado de pases que todavía está en desarrollo, con varias posibilidades de salidas y todavía llegadas para el conjunto de Eduardo Domínguez. Nos vemos en el próximo video.